Hola, Hola, tengan tengan buenas tardes. tarde. Vamos Vamos a a ver ver qué qué está está pasando. pasando. Um, Hola, no sé qué está pasando hoy. Vamos a ver. Tengo que salirme de aquí quizás. Bien, tengan muy buenas tardes. Tuve que apagar el equipo, apagar el celular. Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Y si en algún momento la transmisión tuviera alguna falla, nomás me dicen de alguna manera. Ah, También, si tienen alguna pregunta en relación con los temas que han estado estudiando o en relación con los temas que yo pueda tratar de explicar, igual, es decir, no deben tener pena y formular las preguntas que consideren necesarias para mejorar su proceso de aprendizaje. Lo otro que les quiero decir, bueno, en realidad son dos cosas. La primera es que tenemos actividad evaluada esta semana. Recuerden que es la semana 11 y que en la semana 13 tenemos que hacer el examen parcial. Entonces, en esta semana corresponde el laboratorio 2 del segundo bloque. Este laboratorio, la nota va a estar combinada con el trabajo de investigación bibliográfica que ustedes ya han de estar trabajando y es sobre los medios o los modos de extinguirse las obligaciones y que se ha dejado la presentación para de este domingo al otro. Creo que quedó para esa fecha, a medianoche. Entonces, sigan trabajando en ese tema de los modos de extinguirse las obligaciones y eso va a representar un 10% de la nota del laboratorio y el laboratorio en sí, que vamos a tener mañana, va a representar el 20%. Y así van a completar el 30% que vale la prueba. La segunda cosa que les quería decir es que el decano me ha pedido que les invite. Bueno, ayer les mandé en el grupo de WhatsApp esa invitación a participar en el concurso interuniversitario sobre técnicas de litigación oral. Este concurso, como se los dije ya, es administrado por la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y en él participan pues, universidades, tanto la nacional como universidades privadas de todo el país. Y es una experiencia muy interesante, muy constructiva y aquellos que puedan participar y le pongan, digamos, el esfuerzo requerido, les puedo yo prometer que sus capacidades y competencias como abogados litigantes van a aumentar exponencialmente. De hecho, cuando uno va a ir a una audiencia, no deja de existir naturalmente cierto nerviosismo, pero cuando uno maneja o domina las técnicas de litigación oral, entonces ese nerviosismo pasa muy pronto, pasa muy rápido y ya uno ya siente más confianza y de manera más natural uno interviene en las audiencias y eso podría representar la diferencia entre ganar o perder un caso. Aquel abogado que esté mejor preparado en litigación oral, tiene más posibilidades de éxito a partir de los interrogatorios que haga, especialmente el contrainterrogatorio, que es una herramienta muy eficaz para destruir la prueba del adversario o las alegaciones, ¿no? Las objeciones para poder interrumpir o impedir, mejor dicho, oportunamente la introducción de prueba que pueda afectar nuestro caso. Entonces, quedan invitados aquellos que tengan un interés sincero
y yo les recomiendo que lo hagan. El requisito, según lo que me dijeron, es haber aprobado 15 asignaturas de su plan de estudios. Y si ya aprobó 15 asignaturas, ya está listo para participar. Y obviamente tener disponibilidad y un deseo fuerte de formar parte de este equipo de la universidad y luego pues quedar, digamos, sujeto ya a los horarios en que van a tener las capacitaciones y los entrenamientos y los ensayos y todo lo demás. Si tiene interés real, hágame el favor de enviarme un mensaje de WhatsApp con su nombre, ¿verdad? Y yo se lo hago llegar al decano. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar ya en materia la clase y déjenme ver si puedo compartir con ustedes pantalla. Vamos a empezar a buscar aquí el código civil. Por favor. Bueno, vamos a continuar analizando en el código civil y esta vez nos vamos a ir a las obligaciones alternativas. Vamos a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Aquí estamos. Ok. Bien. En el Código Civil, a partir del artículo 1370, se desarrolla esta temática de las obligaciones alternativas. Déjenme ver si puedo mejorar un poco. Repito, a partir del artículo 1370. Vamos a ver si podemos ah, ampliar la forma de ver esto. Ah, sí, aquí es. Ok. Vaya. El artículo 1370. Espérenme que estoy teniendo dificultades técnicas aquí. Vaya. Siempre vamos a pedir que algunos de ustedes puedan leer para que así podamos participar un poco más. Veamos, Eunice, ayúdeme a leer, por favor, en pantalla o en su código, Eunice, el 1370, por favor. ¿Está por allí, Eunice? Sí, licenciado. Ok, gracias. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Vaya, gracias, gracias. Aquí estaríamos en presencia de un criterio de clasificación de las obligaciones atendiendo prácticamente a la cantidad de objetos que en ella se contienen. Es decir, recuerden que hay un criterio que nos permite clasificar las obligaciones atendiendo a la cantidad de sujetos que en ellas intervienen, sujetos. En aquella clasificación podríamos hablar de una obligación de sujeto singular o de sujeto simple, en la cual solo hay un deudor y solo hay un acreedor. Es decir, del lado o de la parte deudora solo hay una persona y del lado o de la parte acreedora solo hay una persona también. En ese caso es una obligación de sujeto singular o de sujeto simple, porque, repito, solo hay una persona, un individuo en cada una de las partes, es decir, uno como deudor y uno como acreedor. Ahora, al lado o a la par de estas obligaciones de sujeto singular, existen las obligaciones con pluralidad de sujetos.
pluralidad de sujetos, es decir, más de uno en alguna de las dos partes o en ambas. Y cuando yo digo las partes, me refiero a la parte deudora o a la parte acreedora. Ya les dije, una obligación de sujeto singular es donde solo hay un deudor y un acreedor. Pero de repente podría ser que los deudores fueran dos, o tres, o cinco, o más, o los acreedores, que el acreedor no sea solo uno, sino que sean dos, o tres, o cinco, o más. Es decir, tenemos pluralidad de sujetos, ya sea en la parte deudora o en la parte acreedora o en ambas. En aquella coyuntura de pluralidad, las obligaciones pueden ser eh, conjuntas, solidarias o indivisibles. Es decir, cuando hay pluralidad de sujetos. Más de uno, pues, ya sea en la parte deudora o en la parte acreedora. Repito, pueden ser conjuntas, solidarias o indivisibles. Ahora, en este caso del 1370, sin importar si es de sujeto simple o si es de con pluralidad de sujetos, aquí ya no es la cantidad de sujetos la que nos interesa, sino la cantidad de objetos, la cantidad de cosas que se deben. Y en ese sentido, el artículo aclara de que una obligación es alternativa cuando se deben varias cosas, pero si se ejecuta o se cumple con una de ellas, las demás ya no tienen por qué cumplirse. Es decir, la obligación es alternativa en el sentido de que en la obligación entran varias cosas, pero para la ejecución de ella bastaría una. Con una que se cumpla, ya se entiende cumplida la obligación, porque el cumplir con una de esas cosas libera o exonera de cumplir con las demás. Vamos a ver si lo podemos ilustrar con un ejemplo. Digamos que Juan le debe o está obligado para con Pedro a darle un caballo o dos vacas. Fíjense bien, un caballo o dos vacas. En ese sentido, redactada y entendida por ambas partes de esa manera, no tiene por qué Juan eh, pagar o cumplir con su obligación dándole a Pedro un caballo y dos vacas. No, porque siendo alternativa, la obligación de Juan se cumple cuando le entrega a Pedro ya sea un caballo o dos vacas. Ah, espero que esto sea suficientemente claro para ustedes y la explicación baste para entender en qué consiste una obligación alternativa. Repito, se deben varias cosas, pero la ejecución o el cumplimiento de una de ellas exonera de la ejecución o cumplimiento de las demás. Luego se dan algunas reglas relacionadas con esto, como esta que dice el 1371 y siguiente, ¿verdad? Que también vamos a leer. Ah, aquí tengo a Yulisa. Yulisa, ayúdeme usted, por favor, con el artículo 1371. Yulisa. Yulisa, es su turno para leer.
Sí, ver. Hombre. Sofía, hágalo usted entonces, Sofía Funes. Sí, ¿qué artículo? El, El el- 371. ajá, cabal. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una o parte de otra. La elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Ok, gracias, gracias. Vaya, fíjense lo que este artículo implica. El inciso segundo dice de que en presencia de una obligación alternativa, si no se ha pactado nada, si no se ha dicho nada al respecto, entonces la elección es del deudor. ¿Qué significa esto? La elección es del deudor. Recuerden que estamos en presencia de dos o más cosas que alternativamente se deben. Ya les dije en el ejemplo, un caballo o dos vacas. Ok, mejoremos un poquito el ejemplo para que pegue un poquito más con este artículo. Dos vacas o cuatro cerdos. Fíjense bien, dos vacas o cuatro cerdos. Ahora, cuando yo hablo de dos vacas, aunque es cierto, son dos, pero las dos caen en el mismo objeto, en la misma cosa, dos vacas. O igual cuando digo cuatro cerdos. O sea, los cuatro cerdos forman un conjunto, forman una sola cosa, en este caso, cuatro cerdos. Entonces, lo que debe Juan es dos vacas, considerado como un conjunto, como una sola cosa, o cuatro cerdos, considerados también como un conjunto, como si fueran una sola cosa, cuatro cerdos. Entonces, ¿con qué va a pagar Juan? ¿Quién decide con qué va a pagar? Ok, perdón, sí, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que va a pagar? Ya sea las dos vacas o los cuatro cerdos. ¿Qué es lo que va a pagar? Ok, lo que él como deudor decida. A eso se refiere cuando dice la elección es del deudor. En este caso del ejemplo de Juan, a menos que se haya pactado que la elección sería de Pedro. Porque si se hubiera pactado que la elección es de Pedro, en ese caso, lo que dice este inciso segundo en cuanto a que la elección es del deudor no se estaría aplicando. No se aplicaría eso porque se pactó que la elección sería del acreedor, en el ejemplo de Pedro, y no del deudor, en el ejemplo Juan. Esta es entonces la regla que nos da el código y que puede ser derogada esa regla por el convenio de las partes. Ahora bien, dice que para que el deudor quede libre, es decir, para que en verdad entendamos que ha cumplido, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, en su totalidad. En el ejemplo último, las dos vacas o los cuatro cerdos en su totalidad. Y no puede, dice este artículo, obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de la otra. Como quien dice, mira, Pedro, le dice Juan a Pedro, fíjate que no te puedo dar las dos vacas porque me quedaría yo sin ninguna. Entonces te voy a dar una vaca y dos cerdos. No podría válidamente hacerlo. Es decir, no lo puede obligar. Por supuesto que se lo puede proponer. En eso no hay ninguna limitante. Le puede proponer. Y si Pedro acepta, pues está bien. Podría realizarse en ese caso ese acuerdo
y ese pago distinto de lo que la ley establece en este artículo, pero no lo puede obligar al acreedor. Es decir, Pedro se puede parar firme y decirle no, o me das los 4 cerdos o me das las 2 vacas, dependiendo de quién sea la elección, pero no me puedes dar parte de una y parte de la otra. Pregunto, ¿con estos ejemplos ha quedado claro para ustedes lo que significa el artículo 1371? Yo insisto, si ustedes tienen preguntas que no logran, por cosas que no logran entender, no tengan temor y pueden preguntar libremente. Ah, dice el artículo 1372 que cuando no hay un convenio, cuando no hay un acuerdo que indique que el acreedor tiene la elección, ¿verdad? Entonces, siendo la elección del deudor, o como quien dice, cuando la elección es del deudor, no puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas. Como quien dice, no puede Pedro, ante el incumplimiento de su deudor Juan, no puede Pedro demandarlo y decidir él qué es lo que le va a reclamar. No puede demandarlo exigiéndole que le pague con los 4 cerdos o que le pague con las 2 vacas. Y que conste que lo que se dice de vacas y de cerdos se puede aplicar a cualquier otra prestación, ¿verdad? Son ejemplos nada más lo que yo les estoy poniendo, tratando de utilizar cosas que ustedes pueden tener muy claras en sus mentes. Entonces, no puede demandar una de las cosas determinadamente. Esta palabra significa específicamente, pues no puede el acreedor decir en su demanda, vengo a demandar los 4 cerdos o vengo a demandar las 2 vacas. No. Si va a demandar, tiene que hacerlo bajo la alternativa en que se le deben. Es decir, tiene que aclarar que la obligación es alternativa y que por ende, pues lo que él quiere es que se le cumpla por parte de Juan. Y que Juan decida con qué va a cumplir, pero que cumpla con su obligación. Es decir, él no podría, el acreedor, cuando la elección es del deudor, ejercer él la elección en el momento de demandar. No, tendría que demandar de manera alternativa. Ah, el artículo 1373, vamos a pedirle a Fenia. Fenia, ayúdeme a leer, por favor. Buenas tardes, ahorita. Buenas tardes, sí, gracias. Si la elección es del deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Pero si la elección es del acreedor y alguna de las cosas que alternativamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor, a su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios, o cualquiera de las cosas restantes. Muy bien, muchas gracias. Vaya, fíjense qué interesante y vamos a continuar con el mismo ejemplo para tratar de explicar este otro artículo. Tenemos un ejemplo en el cual Juan es el deudor, Pedro es el acreedor y alternativamente Juan le debe a Pedro 2 vacas o 4 cerdos. Tenemos claro el ejemplo, ¿verdad? Espero que sí. Ok. Cuando la elección es del deudor, él puede libremente enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas.
Como quien dice, si la elección es del deudor, en nuestro ejemplo, Juan, él puede vender, regalar, permutar o lo que él quiera, ya sea las dos vacas, conservando los cuatro cerdos, o los cuatro cerdos, conservando las dos vacas. Él puede hacerlo libremente. No hay perjuicio allí porque como la elección es de él como deudor, en el momento de pagar, pues va a pagar con lo que le quedó, con lo que se reservó para precisamente cumplir con la obligación. Obviamente no podría pagar con lo otro porque ya lo enajenó o ya lo destruyó. Es decir, si de repente tiene un evento, una fiesta, un festival o lo que sea, y dice, ah, no, pues vamos a comer cerdo. Entonces puede, si quiere, destazar los cuatro cerdos y comérselos. En ese sentido los estaría destruyendo. Pero mientras mantenga las dos vacas, no hay ningún problema. Pero, y aquí viene el pero, si la elección no es de él, sino que es de Pedro, en nuestro ejemplo, el acreedor, y alguna de las cosas que alternativamente se le deben al acreedor perece, y escuchen qué interesante, por culpa del deudor, por culpa del deudor. Aquí este término es un término relevante en materia del derecho civil y es que, fíjense bien lo que les voy a explicar. Cuando una persona es deudora de otra, se le exige cierta diligencia, cierto cuido o cuidado en, digamos, en el cumplimiento de su obligación, cierta responsabilidad, cierto compromiso, digámoslo así, ¿no? Es decir, cierta observancia de todas las medidas que sean necesarias para poder cumplir con su obligación. Esa, lo contrario a esa diligencia, a ese cuidado, se le llama culpa, negligencia o descuido. O sea, es lo contrario. De tal manera que si usted actualmente es deudor de algo, vaya, digamos que usted es Juan, usted le debe a Pedro ya sea dos vacas o cuatro cerdos, se los debe. Entonces, ah, tiene que observar cierta conducta que refleje un cuidado, una diligencia. Eh, obviamente, en asegurarse que en el momento en que va a cumplir con la obligación, lo pueda hacer. Ahora, lo contrario se llama culpa, negligencia o descuido. Entonces, en este caso concreto, la cosa que ha perecido tendría que haber sido por culpa del deudor. Fíjense que hay, híjole, se fue la energía eléctrica. Déjenme ver si con el teléfono puedo conectarme. Ya vino, pero ¿me confirman si se perdió la conexión, por favor? Vamos a ver. ¿Me confirman si tenemos conexión todavía, jóvenes? Sí, ya se les... Ok, perfecto. Gracias. Bueno, en el caso mío se fue la energía eléctrica por 30 segundos, pero bueno, ya tenemos conexión, entiendo. Bien, quiero ver si sigo grabando también, no voy a hacer que pierda la grabación. Yo creo que estoy grabando también. Bien,
Les decía que en el caso de esa, de ese suceso, de que la cosa que alternativamente Juan debe perece, tiene que haber sido por culpa de él. Se le tiene que haber atribuido esa negligencia, ese descuido, esa falta de cuidado, ¿no? Que es lo contrario a la culpa, el cuidado. En ese caso, cuando es por culpa del deudor, entonces el acreedor podrá a su arbitrio. Esta frase, a su arbitrio, significa a su parecer, a su conveniencia, a su elección, o como quien dice, como él quiera, como él guste. A su arbitrio significa según él quiera, según él quiera. Entonces dice que podrá, según él quiera, pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios o cualquiera de las cosas restantes. Esto nos enseña un principio importante en materia de obligaciones y es bueno saberlo y hay que tomar nota de eso. Y es que cuando una cosa perece, o sea, deja de existir, ya sea porque se destruye, ya sea porque pierde sus características esenciales, ya sea porque deja de estar en el comercio. Es decir, cuando una cosa se pierde, digámoslo así, se destruye, perece, deja de existir, ya no es posible cumplir, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Volvamos al ejemplo, volvamos al ejemplo. Usted es el deudor y su obligación consiste en darle a su acreedor dos caballos o dos vacas, perdón, dos vacas o cuatro cerdos. Ok, resulta que eh, por una correntada, por un aluvión, por una avenida, o sea, por una torrencial aguacero que provocó la destrucción de una represa y el desborde de un río, o la razón que sea, una cosa eminentemente de la naturaleza, vienen estas dos vacas y simple y sencillamente se las lleva, se las lleva la correntada, se las lleva el río. Y en ello usted no ha tenido ninguna intervención, no ha sido su culpa. Ok, en ese caso, el acreedor no podría utilizar esta acción de reclamar el precio de esas cosas y la indemnización de perjuicios. En ese caso no podría. ¿Por qué? Porque esa pérdida no fue por culpa suya y por ende el acreedor solamente podrá exigir o ser obligado a recibir pues cualquiera de las otras cosas que se le deben alternativamente, o sea, el otro objeto o los otros objetos, porque una obligación alternativa podría recaer en varias cosas. Vaya, por ejemplo, Juan le debe a Pedro dos vacas o cuatro cerdos o un caballo o $5,000 o, como quien dice, cuatro cosas alternativamente. Eso también se puede, no hay ningún problema. No tiene por qué limitarse a dos objetos, ya sea individuales o conjuntos. No, 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 no. Podrían ser varios. La obligación alternativa, repito, podría tener varios objetos en ella. Entonces, es importante, repito, el tema de la culpa cuando perece alguna de las cosas que alternativamente se deben. Porque cuando hay culpa, los alcances del derecho del acreedor son mayores, ya que o bien podría exigir cualquiera de las otras cosas que no han perecido, o podría exigir el precio de la cosa que pereció
y la indemnización de perjuicios que corresponda. Repito, cuando hay culpa. Pero si no hay culpa, este derecho el acreedor no lo tiene de poder reclamar el precio de la cosa que se perdió y la indemnización de perjuicios. Ah, el artículo 1734 se pone en el caso de que alguna de las cosas que alternativamente se deben no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, obviamente, sin culpa del deudor. Entonces, subsiste la obligación alternativa de las otras. Y si una sola resta, el deudor es obligado a esa única cosa que ha sobrevivido. Volvamos al ejemplo. Volvamos al ejemplo. Decíamos que en un ejemplo más extenso, en donde yo les decía de que la obligación alternativa puede tener por objeto no solamente dos cosas, sino varias. Volvamos a ese ejemplo. Juan le debe a Pedro dos vacas, cuatro cerdos, o un caballo, o $5,000. Y la famosa inundación y el desborde del río de que les hablé como ejemplo, se lleva las dos vacas, se lleva los cuatro cerdos y se lleva el caballo. Es decir, las cosas debidas llegan a destruirse, restando solo una, los $5,000. En ese caso, el deudor es obligado a los $5,000. ¿Por qué? Porque esa cosa subsiste, o sea, los $5,000. Y fíjense qué interesante, fíjense qué interesante. No podría, digamos que en un ejemplo muy, muy sui generis, un ejemplo muy difícil, pero viene el deudor Juan y dice, y fíjese que yo allí también tenía, en el mismo lugar donde estaban la vaca, yo tenía allí un saco con $5,000 y resulta que la inundación también se llevó los $5,000. No, hasta ahí no podría llegar porque los $5,000, como dinero que es, forma parte de un género que no perece, no perece. En ese sentido, hay un aforismo que dice, el género no perece. Entonces no podría él decir que ha perecido también el dinero. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que todas las cosas se pierdan o perezcan? Vamos a leerlo y vamos a pedir siempre la participación de Yesenia. A ver, Yesenia, lea, por favor. Buenas tardes, dijo Buenas tardes. Yesenia. Buenas tardes. Ajá. Vaya, artículo 1375. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Si con culpa del deudor estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija cuando es del acreedor la elección con indemnización de prejuicios de uno u otro. Caso. Ok, gracias. Vaya, fíjense que aquí tenemos un verdadero dilema. Y el dilema consiste en saber distinguir cuándo es que en realidad la obligación se extingue de manera, llamémosle, total o absoluta y cuándo no. Oh, sí, este artículo 1375 y en ese sentido les pediría yo a ustedes que lo anoten por allí, por ser un artículo que les repito,
generaría bastante problema a nivel práctico si se llegara a presentar esa situación. Um, Vamos a ver, vamos a ver. Mm, Imaginémonos el siguiente ejemplo y si quieren lo pueden escribir como tal. Supongamos que usted tiene un vehículo, usted es el dueño de ese vehículo y se obliga a transferirlo mediante un contrato de venta, se obliga, repito, a transferírselo a un compañero o a un vecino, a otra persona. Eh, ok, pregunto, y alguien pudiera tal vez contestarme, ¿qué pasaría si usted se obliga porque digamos que lo va a entregar dentro de una semana, ¿verdad? El vehículo. O sea, tal vez usted tiene una expectativa de conseguir otro y tal vez viene en camino, ya está en la aduana, por ejemplo, y solo falta el trámite de sacarlo de la aduana. Es un ejemplo, pero el vehículo en el que usted se mueve, pues le sirve todavía, ¿no? Y tiene que ir a trabajo y a donde sea. Ok, por eso es que lo va a entregar dentro de una semana, el vehículo. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si varios escenarios? Uno, usted va bien feliz y en un alto con semáforo en rojo, usted se detiene y de repente se le colocan dos malhechores a la par, armados hasta los dientes, y le dicen, danos el vehículo o te matamos aquí mismo. Y obviamente, sabiendo usted poner en balanza lo que vale más, le entrega inmediatamente las llaves y hasta le dice cómo manejarlo si tuviera algún tipo de maña, ¿no? Es decir, usted lo entrega y el vehículo le es robado a mano armada y se lo llevan de tal suerte que usted no vuelve a saber nada de ese vehículo. A lo mejor era una mafia completa, talleres de desmantelamiento incluidos, y más tardaron en robárselo a usted que en desmantelarlo por completo y mover las piezas a otros lados. Ok, pregunto, ¿podríamos entender que el vehículo ha perecido? Cuando dice perece, y perecen todas las cosas, ¿podríamos entender que el vehículo ha perecido? ¿Quién quiere responder? Nadie quiere responder. La pregunta es sencilla. Órale. Dígame, dígame. Perecer. Perecer, perecer. Equivale a Pero morir. hay cosas que le llaman perecederas, ¿verdad? Que se dañan rápido o que se deterioran. Pero en No, caso de un vehículo, así pregunto si es un vehículo, ¿verdad? un Puede vehículo, sí. perecer. Perecer, sí, perecer. Es que mire, el término perecer, repito, en este contexto significa que la cosa se pierde, se destruye, Sí, pierde solo que fuera cualidades. irreparable, ¿verdad? O no llegue a quedar en el estado que la persona ¿Escuchó lo lo, que, lo, lo- escuchó lo que terminé en mi ejemplo? ¿Escuchó que más tardaron en robárselo que en meterlo a un taller, desmantelarlo, quitarle todas las piezas y las piezas ya están en venta de repuestos como tales? Entonces, Sí, entonces ya es irrecuperable, no se puede volver a juntar. Esa es una pieza, ese es un ejemplo de algo que ya no se puede restaurar, exacto, que podremos, choque se puede todavía reparar, pero aquí ya no existe. bueno, pero en todo caso, fíjense bien, mi pregunta sería, ¿fue con culpa suya que pereció? ¿Usted tuvo culpa? No, porque se entiende que cuando es un vehículo hurtado, pues menos que se demuestre lo contrario, de que fue una estrategia, pero en realidad no.
No, por avión. supuesto. No estamos hablando de ninguna estrategia, de ninguna falsedad. Fue algo que en verdad ocurrió, ¿no? Como suele ocurrir a veces. Entonces, la pregunta sería la siguiente. En ese escenario, dice, supongamos que junto con el vehículo, ah, digamos que la obligación suya era alternativa y estaba obligado a dar el vehículo y, o mejor dicho, o, porque aquí el término que utilicemos es clave. En este caso, o, el vehículo o una obra de arte. Una obra de arte. Hay obras de arte que son muchísimo más caras que cualquier vehículo, aún de los más avanzados. Una obra de arte. Digamos una pintura famosa, ¿verdad? Entonces, su obligación alternativa, en el ejemplo, era pagar con un vehículo o con una obra de arte. Pero su mala fortuna es que la obra de arte allí la andaba en el vehículo, allí la andaba en el vehículo. De tal manera que cuando le robaron el vehículo, también le robaron la obra de arte. Entonces, vamos a asumir entonces que perecieron todas las cosas comprendidas en la obligación. Y vamos a concluir, como en el ejemplo, que usted no tuvo culpa, no tuvo culpa. Dice la ley, se extingue la obligación, se extingue. Pero, dice la ley, si esas cosas perecieron con culpa del deudor, ah, manejemos un ejemplo para que les quede más claro cómo sería un ejemplo en donde cosas podrían perecer con culpa del deudor. Vaya, digamos que no es que le pusieron una pistola en el pecho o en la cabeza y le dijeron, me entregas el vehículo o te morís. Ese fue un robo a mano armada. No, digamos que fue un hurto que, a diferencia del robo, no implica violencia, ¿verdad? Ni amenaza en las personas, sino que más bien por allí, ¿verdad? Usted dejó el vehículo con las puertas abiertas, con las ventanas abajo, con el motor encendido y en un lugar de dudosa, de dudosa reputación, ¿verdad? En un lugar donde las noticias diarias dicen que allí las cosas se pierden, ¿va? En una esquina de un barrio en donde, cuidadito, ¿va? Hay que ponerse las manos en la billetera antes de pasar por ahí. Usted lo dejó mal parqueado el vehículo y de repente se fue, digamos, persiguiendo unas mariposas. Como que era Mary Poppins, usted persiguiendo una mariposa. Y dejó el carro ahí hasta con las llaves encendido. Y cuando regresó, ya no lo encontró, lo cual podría entenderse natural, ¿verdad? Que no lo haya encontrado. Ok, ese es un ejemplo que yo les planteo en donde no podría este deudor decir que fue sin culpa, porque allí sí él tuvo culpa. Es decir, él tuvo descuido, falta de cuidado, negligencia, falta de diligencia. Tuvo culpa en ese otro caso. Otro ejemplo podría ser, vaya, digamos, ah, en el caso del que debe un caballo también, ¿ve? Entonces viene y está el cielo súper nublado y a lo lejos se pueden ver los rayos y centellas, ¿verdad? Porque es una tormenta eléctrica la que se avecina y ya está bastante cerca y aquello está pero azul y con los rayos y centellas. Y viene usted y el caballo lo amarra debajo de un frondoso árbol. Les estoy dando ejemplos en donde una cosa podría perecer o destruirse con culpa del deudor. Repito, usted amarra el caballo y amarra las dos vacas y amarra los cuatro cerdos
allí en ese árbol frondoso. Y de repente, cuando ya viene la tormenta eléctrica, caen dos, tres, cuatro rayos en el mismo árbol y los rayos matan a los animales estos. Sería otro ejemplo en donde hay culpa del deudor. O sea, yo quiero que ustedes comprendan ahorita la diferencia entre cuando hay culpa y cuando no la hay, ¿verdad? Porque los efectos son diferentes. Este mismo artículo lo está diciendo. Cuando es sin culpa, se extingue la obligación. Pero cuando es con culpa, entonces el deudor estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija él cuando la elección le corresponde. Es decir, si la elección es del deudor, que es la regla general, y todas las cosas perecen, entonces él va a elegir cuál de ellas va a pagar el precio, de cuál de ellas. Él va a elegir. Pero si la elección no le corresponde a él, sino que le corresponde al acreedor, entonces el deudor quedará obligado al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija, cuando es del acreedor la elección. Y ya sea que elija el acreedor o que elija el deudor, también quedará obligado a la indemnización de perjuicios, repito, cuando las cosas han perecido por su culpa, es decir, con culpa del deudor. Entonces, el dilema, porque hasta aquí pareciera muy claro, ¿no? Pareciera muy claro. Ah, bueno, en un caso se extingue cuando es sin culpa y en el otro no se extingue, sino que cambia de objeto. Cambia de objeto. El deudor, en ese caso, es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. Lo que el código dice al respecto es que la obligación cambia de objeto en esos casos. Pero volvamos a esto, se extingue la obligación. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del vehículo y que les preguntaba si había perecido ese vehículo y que había sido sin culpa de usted como deudor? ¿Recuerdan ese ejemplo, verdad? Cuando les dije que le habían puesto la pistola y que usted había con todo gusto entregado el vehículo y que lo habían desmantelado. Ah, habíamos dicho que en ese caso el vehículo perecía. Pónganse en este escenario. Usted ya había recibido el 80% del precio. Ya se lo habían pagado prácticamente. Solo faltaba un 20%. Supongamos que el negocio usted lo hizo en $10,000 y le entregaron 8,000 y solo le quedaron debiendo 2,000. A la luz de lo que dice este artículo, en este primer inciso, ¿tendría usted que devolver los $8,000 que recibió? ¿O, como fue sin su culpa, podría válidamente quedarse con esos $8,000? A ver qué piensan al respecto, si es que han entendido también el planteamiento. Mónica, ¿qué piensa usted? Active su micrófono, por favor. Eh, bueno, si le soy sincera, licenciado, sí quedo un poco confundida con el ejemplo. Si gusta, se lo repito porque me gustaría que quedara claro todo. Sí, por favor. Vaya, pero escuche con atención. Usted recibe $8,000, digamos, por la venta de un vehículo. Pero como lo sigue necesitando hasta que le venga otro vehículo que usted está esperando y que está en aduana, le quedan debiendo $2,000, pero ya recibió 8,000 porque lo vendió en 10,000, pero todavía lo conserva durante una semana. Usted se obliga a entregarlo
dentro de una semana. En esos días de esa semana, a usted se lo roban a mano armada y ya no lo recupera. O sea, simplemente lo desmantelan y ya no hay forma de recuperar. Ok. La pregunta es bien sencilla. ¿Usted tendría que devolver los $8,000 que recibió o podría quedarse con ellos en vista de lo que dice este artículo, de que la obligación se extingue cuando es sin culpa del deudor que las cosas perecen? ¿Está ahí todavía usted? Ya se desconectó quizás esta Mónica. Ajá. ¿Qué piensa? Mónica, active su micrófono. Pues que sí se podría quedar con los 8,000, ya que pues no fue su culpa, pues la pérdida del vehículo, Ok. ya que fue pues robo a mano armada, Sí. considero, no sé. No, fíjese que esa opinión, esa respuesta, válidamente podríamos decir que está fundamentada. ¿Y no es eso lo que dice el artículo, pues? 1375. O sea, aquí está diciendo que si perecen todas las cosas sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Y eso da a entender que ya no está obligado a nada, porque la obligación se extingue. Y es que no le podemos dar otro significado, se extingue la obligación. O sea, ya no está obligado a nada, ni siquiera al precio, porque está obligado al precio cuando la cosa pereció con culpa del deudor. Entonces, este artículo, por eso les decía yo que lo anotaran, 1375, porque no deja de ser un verdadero problema tratar de interpretar su sentido y su alcance. Es decir, que en realidad usted tendría derecho a quedarse con esos $8,000. ¿Estamos hablando en serio? O sea, estamos, como quien dice, justificando que usted se quede ya solo porque a usted se lo robaron. Usted podría decir, pero yo qué tuve que ver si yo iba bien tranquilo y de repente me salieron al paso y ni siquiera era un lugar peligroso, era un lugar muy concurrido donde no pasa nada, de primera vez en 10 años que hay un robo ahí. O sea, usted podría alegar eso, pero volvamos a la perspectiva del que le pagó los $8,000. O sea, él también podría decir, ah, vaya, entonces estás insinuando que fue mi culpa. Cuando decís que no fue tu culpa, estás insinuando que fue la mía. No sé si me estoy explicando. ¿Ustedes logran comprender el dilema, el problema práctico que esto representa? Supongamos que ustedes son abogados ya y uno representa al deudor y el otro representa al acreedor. O sea, ¿cómo conciliarían ustedes esto? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Ese es el asunto. Ese es el problema. Ahí va a quedar a responsabilidad moral de la persona si quiere reconocer algo. Eso es lo que se podría Vaya. apelar, ¿verdad? Pero no, delante de la ley no habría ningún tipo de obligación. Yo quiero preguntarle, no sé si encaja el ejemplo. Si yo saco un carro de agencia y lo estoy pagando, entonces ahí puedo pagar el vehículo o puedo devolverlo para terminar la obligación si no tengo para la cuota, pero el vehículo eh, sufro un accidente en el vehículo violento, el vehículo se pierde, yo sobrevivo, ¿me pueden seguir cobrando el vehículo? O según acá el artículo,
se extingue la obligación, porque yo no tuve culpa, el otro venía ebrio, el alcotés lo dice, entonces yo me considero que soy el ofendido. Bueno, vamos a continuar analizando este mismo tema porque una cosa es el ejemplo que yo les estaba planteando y otra cosa un tanto diferente es el ejemplo que usted plantea. Ah, usted no le debe a la compañía de automóviles, usted no les debe el vehículo a ellos. ¿Qué es lo que les debe? El crédito. Una suma de dinero, ¿ya? O sea, ellos le vendieron el vehículo y se lo entregaron, ¿ya? Entonces, lo que usted les debe a ellos es una suma de dinero. Entonces, el ejemplo no encaja tal como usted preguntaba, porque el ejemplo, necesitamos un ejemplo en donde lo que usted debe es lo que perece, lo que usted debe. Vaya, como en el caso de que usted llega ante a una agencia de vehículos automotores y en los catálogos usted ve un vehículo precioso en su color, en su diseño, su modelo, sus extras, híjole, un vehículo pero precioso. Y le explican que viene en camino, que viene ahorita en un barco, ese vehículo, y que va a estar allí dentro de 15 días o dentro de un mes, no importa. Entonces viene usted y dice, ok, lo compro. Y usted anticipa ya de los 100.000 que vale, anticipa $50.000. ¿Ya? Ahí la cosa cambia, porque allí usted es acreedor y la compañía es deudora de entregarle a usted un vehículo. Ya las características están definidas porque a través del catálogo se hizo un contrato con todos los detalles. Si lo que le falta nada más es la placa, porque ya todo lo demás, el BIN, el motor, color, año, todo ya está bien definido en el contrato. Pero ese barco, ¿qué es la palabra que se utiliza? Naufraga, el barco. Allá peleándose, quienes están ahorita peleándose, lanzan un misil, hijo de su madre, que ¡pum! Cabalito fue a dar en el barco ese pensando que era ¿cómo les dicen a los acorazados? Ustedes pensaron que era un portaaviones. Uy, apoya y el barco y con todos los carros que traía. Ajá. Pensemos ahorita en, en qué pasó aquí, pues. O sea, porque la compañía podría decirle, pues nosotros no tuvimos culpa en eso y por ende la obligación se extingue. Ajá. Y usted va a decir, ah, ve qué bonito. ¿Y yo entonces qué? Yo me voy a quedar chiflando en la loma. Mis derechos aquí no salen sobrando. Entonces, esto, repito, nos motiva. Porque mire, nosotros somos abogados, pues si alguien tiene que tener respuestas para este tipo de situaciones, somos nosotros, pues. O sea, usted no va a ir con el gerente de la compañía, ni va a ir con el doctor porque le duele una muela. Cuando le duele Ahí una muela, entiendo, Yoli, ajá, dígame, que en el área de transporte o logística siempre se desplazan mediante un seguro. Y ahí es donde se hace la efectiva el cobro de la aseguranza de parte de la naviera, ¿no? Porque ese es un cargo que se le pone. Pero está bien el ejemplo. Podría desligarse la empresa, no tengo culpa. O correcto. se quemaron, se quemó la bodega y a los clientes que les debíamos no les vamos a entregar nada. Un terremoto, ¿verdad? Un Porque no incendio. retiraron a tiempo los productos. Ah, no, pero es que ese es Ahí otro se rollo. quemó y ¿qué les vamos a entregar? Mire, ese es otro rollo. Vamos a ir poco a poco. ¿Por qué no retiraron a tiempo el producto? Allí ya estamos en presencia de una situación que marca un cambio en la situación. Eso es lo que se conoce como mora del acreedor, mora de recibir. Ese es otro rollo ya. No sé si me estoy explicando. Cuando usted dice, ¿por qué no retiraron a tiempo? Es porque se le había ofrecido, se le había notificado, se le había dicho.
Ya está aquí, venga a traerlo y venga cuanto antes. Y usted dejó pasar un día, dejó pasar 2 días, dejó pasar una semana. Eso es mora del acreedor, mora de recibir, ¿ya? Es otra situación que puede cambiar la solución del asunto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa aclaración. Bueno, les decía que esto nos motiva a estudiar más a fondo y nos vamos a remitir al artículo 1540. Recuerden que estamos hablando también de los modos de extinguirse obligaciones, ¿verdad? Incluso les he pedido que hagan un trabajo de investigación bibliográfica sobre los modos de extinguirse obligaciones. Entonces, ya que estábamos hablando de la pérdida de las cosas que alternativamente se deben, hay una figura regulada a partir del artículo 1540 que precisamente se llama la pérdida de la cosa que se debe. Artículo 1540 en adelante. No sé por qué esto no me deja donde yo estoy cuando hago esto. Me manda donde él quiere. 1341. No, hombre, si estoy en el 1540. Me van a disculpar, pero es que este volado a veces es como ustedes, que no hacen caso. Vamos a ver aquí qué me da. Bueno, voy a tener que irme a pie. 1540. Ya voy llegando. Aquí está. 1540. De la pérdida de la cosa que se debe. Es más, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Así como ustedes son bien listos para decir presente cuando estamos pasando asistencia. Pues así vamos a leer con esa misma presteza. A ver, Noemí, lea el 1540. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación, salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes. Muy bien, gracias, gracias. Aquí tenemos entonces una regla general. Y la regla general es que cuando el cuerpo cierto que se debe perece, y ese es el término genérico, perece. Luego nos da algunos ejemplos de qué vamos a entender por perece. Se destruye, deja de estar en el comercio, desaparece y se ignora si existe. En ese caso, se extingue la obligación. Pero esta regla no es una regla absoluta, sino que tiene excepciones. Y las excepciones las encontramos en los artículos que siguen. Vamos a ver. El 1541. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o culpa suya. Miren qué interesante. O sea, esta presunción, ¿qué es lo que implica procesalmente hablando? Fácil, que él tiene que probar que no fue por su culpa, que pereció el objeto, que él empleó la debida diligencia, el debido cuidado, porque se presume que fue por su culpa que pereció. Ahora, y aquí viene el 1542, que es el que contiene lo que yo les había dicho. La obligación subsiste, pero cambia de objeto. Pero vamos a permitir que otra persona nos ayude a leer. A ver, Yamilet, active su micrófono. Sí, Liz. Gracias. Lea en pantalla. El 1542, perdón. Sí. Dice, si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste,
pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a una y indemnizar al acreedor. Sin embargo, el deudor en mora y el cuerpo cierto que se debe perece caso fortuito que habría permítame, habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo, y en poder al acreedor solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido, igualmente en poder del acreedor se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. Muy bien, gracias, gracias. Vaya, aquí tenemos una regla según la cual si ese cuerpo cierto, el vehículo, por ejemplo, la obra de arte, perece por culpa o durante la mora del deudor, fíjense bien las dos circunstancias que se mencionan aquí, por culpa o durante la mora del deudor. En ese caso, por el hecho de la culpa o por el hecho de la mora, la obligación subsiste, aunque haya perecido el bien sobre la cual dicha obligación recaía, el cuerpo cierto que se debía. La obligación subsiste, pero varía de objeto, cambia de objeto. Es lógico que el cuerpo cierto, como ya pereció, ya no puede cumplir con él. Hoy tiene que cumplir con otra cosa, y esa otra cosa es el precio. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Pero, fíjense bien, aunque el deudor esté en mora, fíjense bien, aunque esté en mora, si ese cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, y ese caso fortuito habría sobrevenido igualmente a dicho objeto si hubiera estado ya en poder del acreedor, fíjense cómo cambia en este caso la regla. Si el cuerpo cierto perece por caso fortuito y ese caso fortuito habría sobrevenido igualmente a ese cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. En ese caso ya no se va a deber el precio de la cosa. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahorita mismo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Van a crear un escenario como para un caso hipotético, como para digamos, como para un debate entre dos personas. Eh, el debate se va a centrar en la pérdida de un cuerpo cierto adeudado, de un cuerpo cierto que se debe. Ah, y ese cuerpo cierto pereció, se destruyó, digamos, por causa de un terremoto fuerte que básicamente eh, destruyó muchos edificios y muchas casas en una ciudad, en una ciudad, pero que no tocó otras ciudades. Es decir, otras ciudades vieron el temblor, el movimiento de la tierra, pero no, solo fue el susto. Mientras que en esa ciudad, ahí sí hubo destrucción fuerte. Ok, entonces ustedes van a manejar con ese escenario hipotético eh, cómo, cómo aplicar
esto que dice el artículo 1542 ante la pérdida de un objeto que se debe y que se destruyó en ese terremoto. Am, Vamos a ver, el escenario, por supuesto, tiene que incluir la hipótesis de un deudor, de un acreedor, la hipótesis de la destrucción del cuerpo cierto, tiene que incluir también el hecho de la mora. Solamente vamos a hablar aquí de mora, porque es obvio que es un caso fortuito. Un terremoto es un caso fortuito, sin ninguna duda, es un caso fortuito. Pero vamos a incurrir el hecho de la mora, ¿verdad? En el planteamiento del caso y las consecuencias de ese suceso, eh, considerando, considerando dos subescenarios que permitan en uno de ellos decir sí, tienes que pagar el precio también. Y en el otro decir no, en este caso no tienes por qué pagar el precio. Bueno, si no han comprendido bien lo que se espera con este ejercicio, en el cual ustedes se van a quedar trabajando durante los 20 minutos que faltan y que van a reportar lo que han hecho en un buzón que ahorita mismo voy a crear para ese efecto. Si no lo han comprendido muy bien, pueden consultarse unos con otros, busquen un medio para comunicarse unos con otros a efecto de poder depurar entre varios el ejemplo que les estoy pidiendo. Y pues ni modo, ahí lo plantean ustedes en el buzón. Bien, vamos a terminar. Si tienen alguna pregunta, ahorita por favor pueden hacerla. Recuerden que mañana es el laboratorio. Vaya. Si no tienen preguntas, vamos a detener la grabación para pasar asistencia. Lee, Dígame. ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Es que quería preguntarle respecto al trabajo que estaríamos enviando el domingo. Es que la última clase presencial usted nos había dicho que iba a tratar sobre lo que es la, la clasificación y no sobre las modalidades de extinguir la obligación, porque ese ya se le envió. Entonces no sé si fue error al inicio de la clase que dijo de que sería de las modalidades, de las modos de extinguir, perdón, la Vale, obligación, vaya. Es o nuevamente probable. se le tendría que No, enviar. no, 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 no. Es probable que yo me haya confundido en ese caso. En realidad son dos trabajos de investigación, uno sobre la clasificación de las obligaciones y otro sobre los modos de extinguir. No sé si en algún momento les dije que primero es la clasificación y después los modos de extinguir, pero en realidad ese es el orden correcto. Pero si ya trabajaron el modo de extinguir y ya lo presentaron, el que tendrían que presentar es el otro. O sea, no importa en qué orden los presenten en realidad. Lo que importa es que presenten los dos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno.